La verdad oculta de los ángeles caídos, una frase que resuena en las sombras de la historia, susurrada entre las páginas de textos antiguos y en los corazones que anhelan comprender el misterio del bien y el mal. Dios, en su infinita sabiduría, un atributo descrito en Isaías 40:28 que declara: Él da esfuerzo al cansado y aumenta las fuerzas al que no tiene ningunas. Nos revela, a través de las Sagradas Escrituras y la experiencia humana, la inmensa batalla espiritual que ha moldeado nuestro mundo. Observemos, pues, el poder de la elección, la caída de la rebelión y la perseverancia del amor divino, una verdad que transforma corazones. Nos adentraremos en la historia de seres poderosos, creados a la imagen de la perfección, que decidieron desafiar la autoridad del Creador, un acto que trajo consecuencias devastadoras para ellos y para la humanidad. Su caída no fue un accidente, sino una elección consciente, un grito de orgullo que resonó en el silencio del cielo. Vamos a explorar este enigma, desentrañando la compleja trama de su rebelión. ¿Qué llevó a estos seres celestiales a optar por la oscuridad? Las respuestas, aunque dolorosas, nos revelarán la profundidad de la misericordia y la justicia divinas. El libro de Isaías, capítulo 14, nos narra la caída de Lucifer, el ángel de la luz, el portador de la mañana que ambicionó el trono de Dios. Su orgullo, su deseo insaciable de poder, lo condujo a una rebelión que sacudió los cimientos del cosmos. Este evento, registrado en textos antiguos y confirmado por la tradición judeocristiana, no es simplemente un relato mitológico, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del pecado y las consecuencias devastadoras de la desobediencia. La caída de Lucifer, una historia tan terrible y desgarradora, nos interpela directamente. ¿Cómo podríamos nosotros caer en las mismas trampas del orgullo y la ambición, olvidando nuestra dependencia del Creador? La caída de estos seres no es un simple hecho del pasado, es un espejo que refleja nuestra propia fragilidad y nuestra constante necesidad de la gracia divina. ¿Qué podemos aprender de su trágica experiencia para evitar caer en los mismos errores? Es una verdad que debemos meditar, una lección grabada en las estrellas. Imaginemos la intensidad del conflicto, el dolor de la separación, el vacío de un ser creado para la comunión eterna con Dios, sumido ahora en la oscuridad del odio y la rebelión. La historia de la caída de los ángeles es un reflejo de la lucha entre el bien y el mal que se libra en cada uno de nosotros. No debemos minimizar el sufrimiento que esta decisión causó, tanto a los ángeles caídos como a la creación entera. La Biblia describe el dolor espiritual y la tristeza que acompaña a la separación de Dios, un sufrimiento que supera cualquier dolor físico. Es crucial comprender la magnitud de esta tragedia, para así valorar la inmensa misericordia de Dios que, a pesar de su rebelión, continúa ofreciendo la posibilidad del arrepentimiento. Este es el verdadero mensaje oculto, la verdad que se encuentra tras el misterio de la caída, la posibilidad de redención, incluso para los que han caído en la más profunda oscuridad. ¿Cómo podemos nosotros, frente a nuestra propia vulnerabilidad, mantenernos firmes en nuestra fe? A pesar de la rebelión y la caída, la soberanía de Dios no se vio afectada. Su plan, aunque alterado, no fue frustrado. La respuesta de Dios a la rebelión no fue una aniquilación inmediata, sino una demostración de su justicia y su misericordia. Su respuesta fue gradual, permitiendo que las consecuencias de las acciones de los ángeles caídos se manifestaran, pero sin dejar de ofrecer la posibilidad del arrepentimiento, una señal inequívoca de su paciencia y su amor incondicional. El plan de redención, establecido desde antes de la fundación del mundo, incluyó la provisión de un Salvador, Jesucristo, quien a través de su sacrificio en la cruz ofrece el camino para la reconciliación con Dios. En este plan vemos la suprema victoria de Dios sobre el mal,
un triunfo que se celebra con regocijo. A medida que exploramos las implicaciones de esta historia, la pregunta esencial que se mantiene es: ¿cómo puede la gracia divina transformar la vida de aquellos que se encuentran perdidos en la oscuridad? La historia de los ángeles caídos nos enseña la importancia de la humildad, la sumisión a la voluntad divina y la profunda necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios. Es un llamado a la reflexión, una invitación a examinar nuestras propias motivaciones, nuestros deseos y ambiciones. Estamos permitiendo que el orgullo, la ambición y el deseo de poder nos dominen, alejándonos de la fuente de toda vida y amor. Esta pregunta nos reta a vivir una vida en alineación con la voluntad de Dios, buscando siempre su guía y su protección. Para aquellos que han experimentado la oscuridad y la desesperación, la historia de los ángeles caídos ofrece una luz de esperanza. Aunque la caída fue una tragedia de proporciones cósmicas, la victoria de Dios sobre el mal nos muestra que la esperanza es siempre posible, incluso en los momentos más oscuros. Si aún no lo has hecho, te invito a conectarte con un grupo de estudio bíblico para fortalecer tu fe. En el contexto de la verdad oculta de los ángeles caídos revelada, encontramos una verdad profunda. La lucha entre el bien y el mal es real, constante, y se refleja en nuestra propia lucha diaria. Pero la victoria de Dios, manifiesta en la cruz de Cristo, nos da la certeza de que el mal no tiene la última palabra. Dios, en su infinita misericordia, ofrece el camino de la redención y la restauración, incluso a los que han caído en la oscuridad más profunda. La historia de los ángeles caídos no es un cuento de terror para mantenernos en miedo, sino una llamada a la humildad, a la dependencia de Dios y a la perseverancia en la fe. Nos invita a mantenernos vigilantes y a pedir diariamente la fortaleza de Dios para resistir las tentaciones y las influencias negativas. La redención, como demuestra la historia bíblica, siempre es posible. ¿Cómo puedes aplicar esta verdad a tu propia vida diaria? La tentación de la rebelión, tal como la experimentaron los ángeles caídos, es un peligro constante en la vida humana. La soberbia, la envidia, la ambición desmedida, son trampas que pueden llevarnos a alejarnos de Dios. En Romanos 12:3, la Escritura nos advierte: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense de sí más alto de lo que debe pensar, sino que piense con mesura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Este versículo es una llamada a la humildad, a la moderación y a la autoevaluación constante. Debemos examinar nuestras propias motivaciones y actitudes, asegurándonos de que no estamos alimentando sentimientos de orgullo o envidia que podrían conducirnos a decisiones equivocadas. La humildad, junto con la continua dependencia de la gracia divina, es nuestra mejor defensa contra la tentación. ¿Cómo podemos cultivar la humildad en un mundo que constantemente nos exhorta a la autopromoción y al éxito individual? La caída de los ángeles caídos no es solo un evento del pasado, sino una verdad que tiene implicaciones para nuestras vidas hoy. En un mundo saturado de información contradictoria y mensajes conflictivos, es más importante que nunca mantenernos firmes en nuestra fe y aferrarnos a la verdad revelada en la Biblia. Es crucial discernir la verdad del error, la luz de las tinieblas. En un mundo que constantemente busca la gratificación instantánea y la autosatisfacción, debemos buscar la guía de Dios, buscando la sanidad y la plenitud que solo Él puede brindar. La historia de los ángeles caídos nos sirve de advertencia, de recordatorio de la necesidad de caminar en humildad y obediencia a Dios, confiando en su guía y su protección. La verdad es que nuestras luchas internas son reflejo de esta batalla cósmica.
¿Cómo podemos entonces fortalecer nuestra resistencia espiritual en este conflicto continuo? La historia de la caída de los ángeles nos revela la naturaleza del pecado y sus devastadoras consecuencias. El pecado no es solo una violación de la ley divina, sino una rebelión contra el amor mismo de Dios. Es una negación de nuestra verdadera identidad como criaturas creadas a la imagen de Dios, una identidad que se manifiesta plenamente en la obediencia y la sumisión a su voluntad. El arrepentimiento, por lo tanto, no es solo una confesión de nuestros errores, sino un cambio profundo de corazón y mente, una transformación que nos lleva a buscar la restauración de nuestra relación con Dios. La restauración, como vemos en la historia de los ángeles caídos, es posible gracias a la gracia inmerecida de Dios, un don que recibimos a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos experimentar una transformación profunda, alejándonos del pecado y acercándonos a la santidad? La misericordia divina, a pesar de la gravedad de la rebelión angélica, destaca como un atributo central en la narrativa de la caída. Dios, en su infinita sabiduría, no destruyó inmediatamente a los ángeles caídos, sino que les permitió experimentar las consecuencias de sus acciones. Esta muestra de paciencia divina nos revela la profundidad de su amor y la extensión de su misericordia. Esta misma misericordia se extiende a la humanidad, pecadora y rebelde, ofreciendo la oportunidad del arrepentimiento y la restauración a través de Jesucristo. La misericordia de Dios no es una excusa para la complacencia en el pecado, sino un incentivo para el arrepentimiento y la transformación. Es un llamado a la gratitud y a vivir una vida de obediencia y agradecimiento por su infinita gracia. Consideremos la magnitud de esta misericordia divina. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud por tal amor incondicional? La justicia divina, aunque a veces incomprendida, es un atributo inseparable de la misericordia de Dios. La justicia de Dios no es una venganza implacable, sino una respuesta justa a la rebelión y al pecado. En la historia de los ángeles caídos, la justicia divina se manifiesta en las consecuencias que sufrieron por su rebelión, una muestra de que Dios no tolera la injusticia y la desobediencia. Pero esta justicia se equilibra con la misericordia divina, ofreciendo la posibilidad de restauración y reconciliación a quienes se arrepienten. La justicia y la misericordia, juntas, muestran la complejidad del amor de Dios, una justicia perfecta que no se aparta del pecado y una misericordia ilimitada que se extiende a todos los que se arrepienten y buscan su perdón. ¿Cómo podemos comprender mejor esta relación entre justicia y misericordia en el contexto de nuestra propia vida? A pesar de la oscuridad que rodea la historia de los ángeles caídos, existe un rayo de esperanza. La posibilidad de arrepentimiento, aunque no explícitamente detallada en las Escrituras, para estos seres, se presenta como una posibilidad en el contexto de la gracia de Dios, extendida a toda la creación. La esperanza de redención, representada en el sacrificio de Jesucristo, se extiende a toda la humanidad, incluyendo aquellos que se encuentran perdidos en el pecado y la oscuridad. Esta esperanza nos permite mirar hacia el futuro con optimismo, confiando en que el amor de Dios puede superar incluso las consecuencias más devastadoras del pecado. La esperanza, entonces, es un elemento crucial en nuestra comprensión de la caída y sus implicaciones. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza frente a la realidad del mal y el sufrimiento? La verdad oculta de los ángeles caídos no es simplemente un relato histórico, sino una historia con profundas implicaciones teológicas. Nos enseña la naturaleza del pecado, la justicia y la misericordia de Dios, y la importancia de la humildad, la obediencia y la dependencia de Dios. Es una historia que nos confronta con nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad constante de la gracia divina. A través de la exploración de esta narrativa,
podemos comprender mejor la batalla espiritual que se libra en el mundo y en nuestros propios corazones, y buscar la fuerza de Dios para resistir las tentaciones y las influencias negativas. La verdad revelada en esta historia es una verdad transformadora que nos desafía a vivir una vida de fe, obediencia y amor. ¿Cómo podemos vivir una vida coherente con esta verdad revelada? La historia de la caída de los ángeles nos invita a una profunda introspección. Es una invitación a examinar nuestra propia vida y ver si estamos siguiendo el camino del orgullo, la ambición o la rebelión, o si estamos caminando en humildad, obediencia y amor. Esta autoevaluación nos lleva a una relación más profunda con Dios, a una mayor dependencia de su gracia y a una mejor comprensión de su voluntad para nuestras vidas. Es un llamado a la conversión continua, a la búsqueda constante de su voluntad y a la perseverancia en la fe. El camino espiritual no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos superar las dificultades y seguir adelante en nuestra búsqueda de la santidad. ¿Qué pasos concretos puedes dar para aplicar este llamado a la introspección? La revelación de la verdad oculta de los ángeles caídos tiene un impacto práctico y significativo en nuestras vidas. Al comprender las consecuencias de la rebelión y el pecado, podemos tomar decisiones más sabias y responsables en nuestras vidas. Podemos evitar las trampas del orgullo, la ambición y la desobediencia, y podemos buscar la guía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Al caminar en la humildad, la obediencia y el amor, podemos experimentar una vida más plena, con propósito y significado. La verdad revelada tiene un poder transformador que puede cambiar nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. ¿Cómo podemos traducir este conocimiento en acciones tangibles? La verdad sobre la caída de los ángeles caídos nos invita a una vida de continua oración y dependencia de Dios. En la batalla espiritual que enfrentamos a diario, necesitamos la fuerza y la sabiduría de Dios para resistir las tentaciones y las influencias malignas. Debemos orar por la fuerza para resistir el pecado, para buscar la justicia y para vivir una vida que honre a Dios. La oración es una parte esencial de nuestra vida espiritual. Es una conexión vital con la fuente de toda gracia y poder. La oración no es solo una forma de pedir cosas a Dios, sino de cultivar una relación íntima con Él, de buscar su voluntad y de depender de su fuerza. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra vida de oración para enfrentar los desafíos de la vida diaria? Conocer la verdad oculta de la caída de los ángeles nos recuerda la importancia de la comunidad cristiana. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a apoyarnos mutuamente, a animarnos en nuestra fe y a ayudarnos a resistir la tentación. Necesitamos la compañía y el apoyo de otros creyentes para perseverar en nuestro caminar espiritual. Compartir nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras derrotas es parte esencial de nuestra vida cristiana, porque en la comunidad encontramos fuerza, ánimo y sabiduría para seguir adelante. Es en la comunidad donde podemos crecer en la fe, aprender a amar y a servir a Dios y a los demás. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras conexiones con otros creyentes y buscar el apoyo que necesitamos? Finalmente, la verdad oculta sobre los ángeles caídos nos llama a la misión. Como cristianos, somos llamados a compartir el mensaje de salvación con los demás, a llevar la luz de Cristo a un mundo que está perdido en las tinieblas. Debemos ser valientes, ser luz en medio de la oscuridad y llevar el mensaje de esperanza y redención a aquellos que lo necesitan. Nuestra misión es una tarea vital para el reino de Dios, ya que es un acto de amor y servicio que nos acerca a Dios. La misión no es solo para predicadores o líderes religiosos, sino para todos los cristianos, independientemente de su formación o posición social.
¿De qué manera puedes contribuir a compartir el mensaje de esperanza de Cristo con aquellos que te rodean? Recuerda, la verdad es un tesoro que se comparte. Sí, la verdad oculta de los ángeles caídos. Una verdad que resuena a través de las páginas sagradas y a lo largo de la historia de la humanidad. Nos llama a una vida de profunda humildad, obediencia y amor. Es una historia que nos desafía a examinar nuestros corazones, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la gracia divina en cada momento de nuestras vidas. Es una verdad que nos transforma, que nos fortalece y que nos prepara para el gran día cuando conoceremos la gloria de Dios cara a cara. Al comprender esta historia, comprendemos mejor nuestro lugar en el cosmos y nuestro propósito en la vida. Únete a nuestra comunidad online para profundizar en este tema. Comparte tus reflexiones y experiencias. Juntos podremos explorar aún más profundamente la verdad oculta de los ángeles caídos revelada. Comparte este video con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y de verdad a un mundo que necesita desesperadamente escuchar la voz de Dios. Suscríbete a nuestro canal para más estudios bíblicos profundos y reveladores. Recuerda, la verdad nos hace libres y nos transforma. Dios te bendiga. La caída de Lucifer, el portador de luz que se convirtió en el ángel caído, no fue un evento aislado. Fue el inicio de una rebelión, una guerra en los cielos, cuyas consecuencias aún resonamos en la tierra. La pregunta que muchos se hacen y que intentaremos desentrañar en esta exploración profunda de la verdad oculta de los ángeles caídos revelada es: ¿cuál fue el verdadero motivo detrás de esta rebelión? ¿Qué secretos ocultos se esconden tras la caída de estos seres poderosos? No se trata solo de una historia de orgullo y ambición, sino de una batalla por el control del destino. Una lucha cósmica que tiene implicaciones directas en nuestras vidas. Profundicemos en las Escrituras y descubramos verdades asombrosas. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna parte de esta revelación. Las profecías bíblicas nos hablan de un engaño, de una seducción sutil que corrompió la esencia de estos ángeles. No fue una decisión impulsiva, sino un proceso lento y calculado, una infiltración en la corte celestial que culminó en una guerra abierta. La Biblia describe a Lucifer como el más bello de los ángeles, lleno de sabiduría y gracia, pero también poseedor de una ambición insaciable. Este atributo de belleza, sabiduría y poder desmedido, desvirtuado por el orgullo, es lo que se convierte en la raíz de la caída. Este orgullo, esta búsqueda de gloria por encima de la gloria de Dios, es el hilo conductor de la rebelión, un misterio que se revela poco a poco a través de las páginas sagradas. Consideremos por un momento la inmensidad del poder de estos seres, poder que solo Dios puede conceder. ¿Cómo pudo un ser tan poderoso caer tan bajo? ¿Qué le sucedió a su devoción, a su amor por el Creador? Estas preguntas nos guiarán a través de un viaje sorprendente, revelando la verdadera naturaleza de la rebelión angelical. No olvides compartir este video con tus amigos, para que juntos podamos explorar esta verdad oculta. La verdad oculta tras la caída de los ángeles radica en la comprensión del amor de Dios y la respuesta del hombre a ese amor. Dios, en su infinita misericordia, ofreció el libre albedrío, una opción entre la obediencia y la rebelión. Los ángeles, al igual que los humanos, tuvieron la capacidad de elegir su destino. La elección de Lucifer y sus seguidores fue un rechazo consciente del amor y la autoridad divina, un acto de rebelión que sacudió los cimientos del cielo. Pero, ¿qué ocurre con aquellos ángeles que permanecieron fieles? ¿Cómo se enfrentaron a la rebelión y cuál fue su papel en la victoria final de Dios? La respuesta se encuentra en la narrativa bíblica.
en la lucha constante entre el bien y el mal, una lucha que se refleja en cada uno de nosotros. El testimonio de estos ángeles fieles, su perseverancia en medio de la oscuridad, nos ofrece un mensaje de esperanza y perseverancia. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos, porque la revelación de la verdad oculta de los ángeles caídos revelada